Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Amén. Para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano. Feliz Santo Sábado. Qué maravilloso es Dios. Bueno es Dios que nos da la bendición de tener la hora del poder, como también la bendición de que estamos en el día santo del Señor. Es una bendición que el Señor haya dejado su santo sábado para que cada hijo suyo pueda disfrutar de las horas sagradas, tanto en amistad con los hermanos como lo más importante, la unidad, la relación, esa comunicación, eso tan lindo de estar, de saber que son las horas sagradas del Señor y que estamos en armonía con Él, porque verdaderamente somos sus hijos. Amén. Agradecemos a Dios por esa bendición que nos da. Gracias le damos al Señor en esta tarde y te damos una bienvenida a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros en Facebook como también en Twitter. Que Dios les bendiga grandemente y que el Señor Jesús pueda darnos la bendición que hemos salido a buscar. Amén. Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender el tema de esta tarde. Tenemos un tema muy maravilloso. Pero antes de todo vamos a pedirle al Señor la bendición sobre su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos bien agradecidos contigo porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador. Gracias, Señor, por habernos salvado y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por darnos este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Bendice tu palabra, permite que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y pueda ser, Señor, la diferencia en la vida nuestra. Que cada uno de nosotros podamos aprender de ti, aprender a ser humildes y sumisos a tu palabra como tú lo eras a tu Padre. Oh Dios, gracias por esa bendición que tenemos, ese ejemplo tan maravilloso. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones y que todo lo que hablemos y todo lo que nosotros tengamos en el pensamiento sea para honrarte y glorificar tu nombre. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Así es, amigo. Bienvenido, mi hermano Juan. Ya tengo mucho de no estar, ¿verdad? De hace 2 semanas que no estamos juntos. Sí. Nuevamente estamos acá. Dios te bendiga. Bendiciones, hermana, gracias. Okay. Dios le bendiga a mi hermano Toledo. Gracias, hermana. Y yo sé que está listo para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Porque Dios es bueno con nosotros, así también nosotros tenemos que ayudar a aquel que lo necesita, ¿no es cierto? Amén. Gracias a Dios. Así es. Qué lindo. Y el tema de esta tarde dice, las buenas nuevas de Apocalipsis. ¿Qué tema, Las buenas nuevas de Apocalipsis, qué maravilloso. Y al hablar de Apocalipsis, hemos empezado, como ustedes saben, estos estudios, este seminario de Apocalipsis. Ya tenemos como 2 meses, ¿vea, mis hermanos? Como 2 meses casi, ¿no? Que tenemos de estar. Bueno, de hecho vamos a empezar, hermanos, la lección 4. La lección 4. Lección 4, ya llevamos 3 lecciones. Como el tiempo es corto, a veces lo hemos dado en 2 secciones. Así es. Entonces, si vamos para entrar a la lección 4,
se puede decir que ya vamos como un mes, un poquito más de un mes. Un poco más de un mes, Ajá. así es. Qué lindo, ¿verdad? Y estamos disfrutando, al menos yo me estoy edificando mucho. Y yo espero que cada uno de ustedes ahí también, ¿verdad? Que seamos edificados y preparados para la venida del Señor. Así que seguimos, como dijo el hermano Toledo ya, la lección 4. Vamos a la lección 4 y el tema es las buenas nuevas de Apocalipsis. Empezamos con el villano y ese villano que no lo he podido quitar de mi computadora yo. Siempre aparece allí, siempre me aparece. Todos los títulos se quitan, menos él no se ha quitado. Pero bueno, qué bueno que Dios es bueno, Dios es maravilloso con nosotros. Y estamos ahí. Para empezar, vamos a empezar con la introducción allí, si me la lee, ya sea Juan, la introducción ahí del libro de Apocalipsis, por favor, Bueno, los 3 primeros capítulos. bueno, cabe mencionar que la idea de nosotros estar impartiendo este estudio relacionado con el libro de Apocalipsis y es para darle la importancia a este libro. Amén. Realmente este libro es la recopilación de toda la Biblia y de todos los eventos que en el Antiguo Testamento fueron escritos, fueron dados como profecía, y este es el cumplimiento. Amén. Entonces, además de eso, es que el libro de Apocalipsis tiene como prioridad número 1 de parte de Dios es revelar cosas ocultas que antes no habían sido dadas. O sea que a través del libro de Apocalipsis el Señor nos da una luz más clara y más amplia de todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder, sobre todo en nuestros días. Amén. Los primeros 3 capítulos de la Biblia, Génesis 1:3, contiene el relato de cómo entró el pecado a nuestro mundo. Y los 3 últimos capítulos de Apocalipsis 20, 21 y 22, nos dicen cómo el pecado será desarraigado Amén. De la tierra. Amén. Y todos los capítulos restantes relatan cómo ha manejado Dios esta horrible tragedia. Vamos a verificar en Génesis 1:3. Es interesante que Juan habló algo bien interesante acerca de que el Apocalipsis es el libro que Dios quiere que cada uno de nosotros conozcamos. Pero la pregunta sería ¿por qué? Bueno, ya él dijo, ¿verdad? Porque allí se nos aclaran muchas cosas. Pero lo más interesante es porque allí está el fin de la historia en Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, nosotros encontramos en la realidad, allí se encuentra todo lo que va a suceder a lo último de la novela, de la historia. Nosotros tenemos el Apocalipsis, por eso el Apocalipsis es algo tan grande, tan maravilloso, que el diablo ha querido que la gente no lo estudie, porque que no lo entienda, porque hay un propósito ahí de una preparación especial, porque al leer el Apocalipsis nosotros entendemos que nos está mostrando todo lo que va a suceder a lo último, para que aquel pueblo que esté preparado para ese momento no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la verdad, y por eso es que es interesante el estudio de la palabra. El capítulo 3 del libro de Génesis nos relata acerca de la horrible experiencia que vivieron nuestros primeros padres terrenales, así es, Adán y Eva. Voy a tratar de leer un poquito rápido, pero la quiero leer para los que tienen para los
las personas que nos escuchan, las personas que nos miran, que vean este video y que a lo mejor no han tenido el privilegio o la oportunidad de haber leído esta historia, tengan una idea de qué estamos hablando. Cuando dice cuando dice la lección que los primeros 3 capítulos de cómo entró el pecado al mundo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pero con recuerda que Dios... que capítulo 1, versos del 1 al 3, ¿no? No, pero solo voy a leer la experiencia nada más. Okay. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis porque de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. He allí el engaño, ¿verdad? Luego, cómo la mujer en el capítulo 6 reaccionó y dio los pasos que muchas veces nosotros damos para caer en el pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. He aquí la desobediencia, ¿verdad? Ir en contra de algo que Dios había mandado no se hiciera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínese usted, he aquí la experiencia de cómo la creación de Dios, lo más hermoso que Dios había hecho en la creación, que era el hombre y la mujer, habían caído en un profundo abismo de desobediencia. Esta historia nos relata de cómo es que el hombre, la humanidad, cayó en una terrible desobediencia y de esa manera el pecado entró al mundo. Y nosotros ya estamos prácticamente, nacimos genéticamente con esa contaminación, porque nuestro corazón ya desde ahí empezó a inclinarse hacia el mal. Así es, en la realidad, como dice allí en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice mi Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, aquí cuando Dios hizo este mundo, ahí nosotros podemos ver en el capítulo 1, que siempre me gusta animarte que lleves el año bíblico, que es muy maravilloso, porque ahí empezando todo el libro de Génesis, ahí nos va hablando acerca de qué hizo Dios en el primer día, en el segundo día. Juan ya relató en la realidad cómo entró el pecado en el mundo y cómo Dios hizo este mundo. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso fue lo primero. Y luego sigue allí diciéndonos los otros versículos lo que fue creado. Y cuán importante es esto para nosotros, porque estamos estudiando el último libro de la Biblia, el cual también nos habla acerca de la conclusión de este mundo, que será todo lo que vendrá, ¿verdad? Así que vamos a seguir ahí. Me gustaría que mi hermano Toledo lea el segundo párrafo, por favor, porque como habló Juan allá, habló acerca de la serpiente, era astuta, y ahí en el segundo párrafo dice, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Bueno, hermana, aquí lo que es una continuación de lo que Juan dice,
nos dice que la paga del pecado es la muerte, así como Adán y Eva debieron de morir, pero había unas maravillosas buenas nuevas, Así el por es. qué no murieron. Y luego sigue diciendo, para poder entender, el maligno pecado no podía ser tolerado. Ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque Adán y Eva no murieron. De otra manera, ponía en peligro a todo el universo. La gran tragedia del pecado es que cuando Adán y Eva desobedecieron, el pecado pasó a toda la raza humana. Correcto. Y por eso todo el mundo desde entonces está bajo la sentencia de muerte. Ahí está. Ahora, Pero imagínese usted lo que nos dice el capítulo 20, versículo 11. Esa es la forma en que se relata, ese relato, perdón, es la forma en que el pecado entró al mundo, Entró ¿verdad? al Cómo mundo, se sí. concibió. Pero el capítulo 20, según nuestro estudio, el capítulo 20, 21, 22, nos relata cómo es que el pecado va a ser exterminado de este También, mundo y van a correcto. ser creados cielos y tierra nueva. Aquí sí Cierto. me gustaría solo mencionar un poco las consecuencias finales de lo que realmente va a traer ese fin, ese pecado que entró. 20, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y en él estaba sentado blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que habían escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible final para es. todos aquellos que hoy en día han tenido la oportunidad y que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de atesorarla en la mente y en sus corazones, y de esa manera poder vivir una vida llena de santidad, de felicidad, como el Señor Claro. nos ha prometido, ¿verdad? Así es. Imagínense cómo el libro de Génesis, el capítulo 3, nos relata la forma en que el hombre entró el pecado. desobedeció, y de esa manera entró el pecado en este mundo a causa de esa desobediencia, y que nosotros hemos venido arrastrando a través de generaciones tras generaciones. Eso nos va a traer esta terrible consecuencia que nos está narrando el capítulo 20 de Apocalipsis. Por eso el tema se llama Las maravillosas buenas nuevas de Apocalipsis. Maravillosas buenas nuevas para aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben, la guardan en sus corazones para ponerla en práctica, y de esa manera vivir una vida de santidad. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Porque acuérdense lo que acabamos de leer. Existe el libro de la vida, existe un juicio al cual no importa de qué religión tú seas, no importa de cuál sea tu credo, no importa de dónde vives, quién eres, qué tanto hayas estudiado. La realidad es que, de acuerdo a lo que el Señor dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. Y dice, y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínese usted qué
terrible realidad a la cual nosotros hoy en día muchos hacemos oído sordo e ignoramos estas palabras para ir o por ir tras los placeres y los deleites de este mundo. Así es, así es. De hecho, hermanos, lo que estamos estudiando es hermoso porque sabemos lo que causa el pecado, como dice Juan. Hay una separación y luego viene una promesa. Lo que a nosotros nos interesa no es tanto lo que el pecado ha causado, porque ya lo sabemos, lo vemos en las noticias, lo vemos en el diario vivir. Lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan son las maravillosas buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Así es. La pregunta es, ¿por qué Dios no le pone fin al pecado? Y luego otros dicen, bueno, Dios pudo haberlo parado, pero no lo hizo con el fin de que el mismo pecado o el ser que lo trajo se manifestara a ver hasta dónde llegaba. De otra manera podría haberse visto Dios como un cruel al parar eso. Por eso es que Dios permitió que el mismo ser que trajo el pecado lo dejó guiar a ver hasta dónde llegaba. Porque si Dios lo para, los ángeles lo iban a adorar por temor. Ahora Dios permite que el mismo pecado se desenmascare solo. Hermano Amén. Toledo, es que Dios es sabio. Recuerde Amén. que Él no quiere, o sea, todo nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? No quiere que nosotros lo sirvamos por miedo o por lo que sea, sino porque Él es amor y Él quiere que por amor. Ahora, usted dijo algo muy importante. Dios hubiera podido quitar el pecado en ese momento, pero entonces, ¿qué hubiera pasado con los otros? Hubieran dicho, "Oh, no, pues si Dios, no hombre, y tú haces eso y te quita la vida y te termina". Dios no es un Dios tirano, Dios es un Dios de amor y de bondad. Y Él quiere que todas las cosas queden claras ante nuestra mente. ¿Por qué es que Él va a condenar el pecado? Lo va a condenar por la desobediencia, que nosotros no hayamos querido obedecer. Pero mientras hay obediencia y hay amor hacia Él, entonces Dios está dispuesto a trabajar con nosotros, diríamos así, Amén, porque amén. esa es la verdad, a trabajar con nosotros, a tenernos paciencia con nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y verdaderamente yo me maravillo porque si Dios hubiera podido quitar a Satanás en el instante. Sí, ahora lo que nos interesa, hermanos, que la palabra de Dios está lleno de promesas. Amén. Lleno eso. de promesas para que nosotros podamos encontrar alivio y refugio Y esperanza. y busquemos a Dios por amor, no por temor. No por miedo. Porque las promesas nos hacen sentir confianza. De hecho, a veces le decimos a los hermanos, ¿cuál es la promesa que te mantiene firme? Y muchos dan sus promesas. Aquí hay una promesa en Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10, como dijo Juana, está lleno de promesas. Juana habló acerca del final del tiempo, y esta es otra promesa al final del tiempo, dice. Esto le habló a una iglesia de las 7 iglesias. Miren, la promesa: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Nosotros sabemos por qué hay tanto sufrimiento. El enemigo es lo que está causando. Pero ahora vean, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Este es un mensaje que le dio una iglesia, pero viene la promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa para nosotros, los que nos decimos seguidores de Cristo. Nos invita a que seamos fieles hasta la muerte, y el Señor tiene una recompensa, pero hay que tenernos fieles. Pero es importante porque al principio empieza ese versículo: no tengas temor. Ajá. No tengas temor de lo que vas a padecer, porque ya, o sea, eso es lo que a mí me encanta, cómo Dios es de bueno con nosotros. Todo nos advierte, Sí. todo nos advierte. O sea, en otras palabras, Él dice: no temas, si yo estoy contigo, solamente mantente fiel, haz
obediencia, obedece lo que yo te digo y yo te guardaré de la prueba. Y eso Amén. es verdad, así Amén. es, qué lindo, ¿no? Y entonces, pero fíjese, luego sigue diciendo ahí me gustaría, bueno, terminó de leer ahí mi hermano. Sí. Ok, dice allí en Apocalipsis 14 que ese es el tema de hoy. Cuán importante es el tema de hoy. Allí en Apocalipsis 14, 6 dice así. Dice, vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Amén. Para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermano Toledo, este es el mensaje más grande, lleno de amor para el mundo entero. Amén. Porque allí está. Sí. De hecho, se le llama las buenas nuevas. Así es. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas Ahora, nuevas de lo que salvación. vamos a estudiar en esta hora es qué abarca el Evangelio eterno, Juan. Hasta dónde podemos entender el significado del Evangelio eterno. Porque el lindo, Evangelio eterno dice, para todos los moradores de la tierra. Ese mensaje es para nosotros, los que vivimos en la tierra. Ahora, ¿hasta dónde abarca el Evangelio eterno? ¿Qué puedo hacer yo para obtenerme de ese Evangelio? De hecho, la palabra Evangelio significa Buenas nuevas. buenas nuevas. Buenas Las nuevas. buenas nuevas que los ángeles trajeron cuando nació Jesús. He aquí les traigo buenas nuevas de gozo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que su nombre es Jesús. Ahí entraron las buenas nuevas. Ahora, ¿cómo puedo hacer las mías? De eso se trata este tema. ¿Cómo puedo hacer mías esas buenas nuevas? Qué lindo, ¿verdad? Qué interesante. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Yo siempre digo que vale la pena, amigo hermano, conocer a Jesús a través de la Biblia. Amén. Eso es lo más grande que hay. Bueno, y vamos a entrar de lleno al tema porque estábamos en la introducción, ¿verdad? A ver si lo tienen ahí, por favor. Sí, mira, aquí hay unas preguntas que hablan acerca del Evangelio eterno. Dice, varias preguntas surgen en nuestra mente inmediatamente. ¿Qué debo hacer para beneficiarme con el sacrificio de Cristo? Cristo son las buenas nuevas. Así es. Y luego dice, ¿cómo puedo yo saber que Él me acepta? Otra pregunta, mi fe es débil. ¿Cómo puedo fortalecerla? Dice, ¿qué significan las buenas nuevas de Apocalipsis para mí? Son preguntas que muchas veces nos hacemos y a veces sentimos que no tienen respuesta, pero en esta hora vamos a estudiar cómo hacernos de estas preguntas, hacerlas una realidad. Por ejemplo, la primera promesa para mí importante que encontramos en la Biblia es Isaías 53:5. Dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta es una promesa, Esa es hermana. una promesa. Es una promesa para nosotros que el Señor Jesús ya cargó en su cuerpo el castigo mío. Ahora ya tengo un intercesor. Ahora, ¿cómo puedo yo aferrarme a ese intercesor para ser salvo? Él ya hizo todo lo posible por mí. Ahora, Así es. ¿qué debo de hacer yo? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Allí viene la clave. Ahí entra la fe. Ahí entra la primera pregunta. Ahí entra Ajá. la primera pregunta, ¿verdad? Y vamos a ir allí bueno, pero tenemos aquí, ¿cómo? O sea, porque estamos allá, es que esa está dando la respuesta de lo que estamos Sí, leyendo de arriba, todo ¿verdad? esto es lo que vamos a estudiar. Ok, Todo esto es lo que vamos a estudiar. Así es, correcto. Entonces ahora vamos a entrar a la primera pregunta. De acuerdo a lo que estamos ahí, ya usted dijo, ¿verdad? En Isaías 53 nos dice, ¿qué dijo, hermano? ¿Lo leyó, verdad? Sí, dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido. el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora dice,
Apocalipsis revela el amor de Dios. Es cierto. Cuando nosotros leemos Isaías 53, y deberíamos de leerlo, yo siempre digo, todo ese capítulo, porque verdaderamente ese capítulo, allí se muestra verdaderamente el amor bendito de Dios hacia la humanidad. Amén. Despreciado, dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué te parece? ¿Es cierto eso o no? Y luego dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5 que leyó el hermano, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora la pregunta era, ¿cómo fue la pregunta, hermano? Bueno, de aquí entonces ¿Qué significa? entramos al O sea, allá, ¿verdad? ¿Qué significan las buenas nuevas entonces? Pues esto, ¿verdad? Amén. Ahí lo que dice Isaías. Y ahora sí vamos a la pregunta. ¿Cómo llama Dios el plan de salvación en el Apocalipsis? Amén. Veamos qué dice Amén. allí. Ya ese versículo le leímos, pero lo podemos volver a leer, ¿verdad? Que es Apocalipsis 14:6. 14:6. ¿Qué dice? Y vi volar por el cielo, ¿verdad? Amén. Dice Y allí. vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Allí se muestra el gran amor de Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque en la realidad, con el evangelio, si aceptamos el evangelio en nuestras vidas, entonces tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos aceptando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el evangelio eterno. Amén, Él amén. es. Hermana, el Señor Jesús con su forma de vida nos mostró el evangelio eterno. Así es. El evangelio eterno es que este evangelio que el Señor trajo no va a tener fin. No va a tener fin, porque el Señor Jesús, Él es el evangelio eterno. Él no es. tiene fin. Él no tiene Y Él fin. vino a enseñarnos ese evangelio eterno. Y con su forma de vida nos enseñó qué es el evangelio eterno. Así Su es. forma de vida, cómo forma de vivió vida. Él. Es Ajá. ¿cómo se? Es un Es una espejo. manera de vivir bien diferente a la que vive hoy el mundo. Así es. Bien diferente. ¿Por Total. qué? Porque el evangelio del Señor Jesús es eterno. Es ¿Me eterno. entiende? Y ahorita nosotros no conocemos esa eternidad. Por eso es que vivimos de esa manera. Porque el enemigo trajo otra manera de vivir. Así Ahora, es. el evangelio dice, les traigo buenas nuevas De salvación. de salvación, que ha nacido Ha nacido en Belén. en Belén, Ajá. un Salvador. Un Salvador. Entonces el evangelio eterno es para todo el mundo, simplemente ahora hay que mirar qué es lo que Jesús nos pide para hacer de nosotros ese evangelio eterno. Así es. Por ejemplo, mire la segunda pregunta. ¿Cuándo entró en vigor el plan de Dios para salvar al hombre? Ah, buena pregunta. Es interesante. Ahora, ¿Cuándo pues, entró en vigor? Juan. ¿Cuándo fue? A ver. Bueno, de acuerdo al capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, nos dice, ¿sí, no? ¿Sí? 13:8. Y la 13, adoraron. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. ¿Qué nos dices, Ajá. Juan? ¿Cuándo Bueno. entró el evangelio eterno? Desde el principio. Amén. Desde el principio, desde el día en que Dios, bueno, de hecho, se manifestó el día
en que Adán y Eva pecaron, pero el plan ya estaba Amén. desde la eternidad, Desde antes de fundar ¿verdad? el De mundo. antes de la fundación del mundo ya estaba. Nada más que se entró en vigor, se Amén. hizo efectivo el día que el hombre pecó, cuando dice Tú la lo Biblia, leíste hace rato, cuando Génesis dice la 3:6. Biblia, cuando dice la Biblia que mandó Dios, los vistió, les hizo vestidos De todo árbol de comerás, pieles. menos de este. Pero después de que ellos ya habían pecado, Dios, bueno, la ley dice, Dios les había dicho, el día que de él comieren, ciertamente morirán. San Pablo dice que la ley no puede ser burlada. Si la ley decía que iban a morir, iban a morir. Ahora, ¿por qué no murieron? Amén. Porque en ese momento Dios empezó a hacer efectivo el Amén. plan que ya tenía Amén. desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad. Amén. La Biblia nos relata que y les hizo vestidos de pieles, les hizo túnicas de pieles. Ahora, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Obviamente tuvo que haber sacrificado un animal. Ajá. Ese animal tomó el lugar, ¿verdad? Sí. De ellos. No, de hecho, miren la nota lo que dice allí. Todo el que se salve desde la entrada del pecado será salvo por la sangre de Jesucristo. Amén. Representada por un corderito, Así como es. dice Juan. Ahora, la verdad es que nadie fue salvado por el derramamiento de sangre de animales. ¿Por qué, Juan? Porque todos esos animales eran símbolos Amén. únicamente. Amén. Eran símbolos, por eso es que San Pablo dijo que todo aquello era símbolo de lo que había de venir, pero que la verdad era Cristo. Ahora, es interesante, hermana Dina, que desde que se introdujo la salvación a través de símbolos, la gente tenía que creer que lo que estaban haciendo era un significado de aquel Mesías, de Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la simiente. Va a venir una descendencia. Ahora, desde el momento en que estas personas miraban a ese Mesías, ponían fe, ya eran salvos, no por el animalito, sino por la fe que ponían en el significado de ese animal. Exactamente. Es bien interesante que ahora empieza a salvar Dios a la persona a través de la fe, porque era la fe, no era el animal, No a era el través de la animal. fe que ponían en el sacrificio de aquel que un día Realmente- iba a ser el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente El cordero. lo que ellos estaban haciendo era un símbolo, pero su fe no estaba puesta en el animal. No. Su fe estaba puesta en aquel que había de venir, Amén. de acuerdo al tiempo de la promesa. Claro, ¿verdad? claro. Y es que es interesante porque fíjese, como dice allí en Hechos 4:12, dice que no hay, dice, y en ningún otro hay salvación. Por eso Cristo demostró en la realidad, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado Amén. a los hombres, ¿verdad? Debajo del cielo dice, dado a los hombres que podamos ser salvos. Y ustedes dijeron algo muy importante, es que es desde entonces, desde cuando el evangelio se va a ser predicado, es también por la fe, todo por la fe. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, tal vez ustedes se acuerdan cuando el ciego Bartimeo dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ese ciego Bartimeo solo le habían mencionado de Jesús. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto ni Pues nada. era un ciego. Pero él tenía fe, él creía las promesas. Me imagino desde cuando se venía hablando de este evangelio, de que iba a venir el Mesías, y él logró a escuchar que el Mesías andaba acá. Yo me imagino que él logró a escuchar que el Mesías estaba en la tierra, y él creyó esa promesa. Al creer la promesa, él dijo, y que iba a pasar por ahí. Él dijo, si tan solo él viene y me toca a mí, yo voy a ser sanado. O sea,
siempre Dios con hechos lo ha demostrado para que nosotros no creamos en símbolos, no creamos en lo que en aquello que tal vez podamos creer que eso es lo que va a ser el milagro. Porque si nosotros creemos, vamos a decir, como yo siempre le digo a las personas cuando me dicen, a mí la Virgen me hizo el milagro, yo le digo, no, mire, es que Dios es bueno, Dios es maravilloso. No es que la Virgen haga el milagro, ni el santo Julano, Mengano, no es que haga el milagro. Es Dios el que hace el milagro por su fe. La fe de nosotros es muy importante para que todas las cosas sean posibles. Por la fe nosotros podemos alcanzar muchas maravillas, muchas bendiciones de Dios, pero necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso Jesús, ahora las buenas nuevas, como lo vimos allá en Isaías 53, creamos que Él llevó nuestras enfermedades, seremos sanos. Amén. Así, bien. Amén, sí. Nada más es creer y obedecer, Solo- ser fiel. Solo imagínense cuando el pueblo estaba muriendo en el desierto. Ajá, otra Estaban siendo mordidos por serpientes. por las serpientes. Dios había enviado esas serpientes para castigar al pueblo a causa de su rebeldía. Ahora, luego Dios le manda a Moisés que levante una serpiente de bronce en medio del desierto, y todo aquel que viera a las que fuera mordido por una serpiente del desierto, pero que pudiera ver esa serpiente de bronce, iba a ser salvo. Ahora, más adelante, Dios mismo tuvo que mandar a quitar esa serpiente porque el pueblo estaba venerando a la serpiente, estaba adorando a la serpiente. Entonces, si Dios mandó que fuera quitada esa serpiente después de que él mismo la había puesto, la había mandado a poner a través de Moisés, era porque al ponerla, el propósito no era que la gente pusiera su fe en la serpiente de bronce. Así es. No era que el propósito de Dios no era que el pueblo pusiera su fe, ni mucho menos que le diera ningún tipo de crédito a la serpiente, sino que esa serpiente únicamente era un símbolo de una etapa de Jesús, nada más. La fe realmente tenía que estar puesta en Jesús, ¿verdad? De la misma manera, los animalitos, como estábamos hablando, todos los sacrificios eran símbolos de Jesús. Amén. Nuestra fe, la fe de ellos no debería de haber estado en ninguno de los animales, sino en Jesús, como nosotros debemos de poner nuestra fe en Jesús. Y es interesante porque la Biblia nos dice eso, ¿verdad? Allí en Hebreos 10, versículo 3 al 4 dice, pero en estos sacrificios que se hacía cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar el pecado. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Está Así bien es. claro, ¿no? Sí, Porque así debe de ser. Porque la sangre de los toros no puede quitar el pecado. Ahí lo único que nos limpia de nuestras enfermedades, de nuestros pecados, de todo lo que hay en nosotros, solamente es la sangre preciosa de Cristo, pero con fe. Amén. Con fidelidad hacia Él. Es muy importante. Y yo digo, la verdad, hermanos, nosotros somos bien debiluchos, digo siempre, en el sentido de creer, porque si creyéramos, nosotros de verdad tendríamos muchísimas bendiciones, no tendríamos enfermedades, no tendríamos tantas flaquezas que hay en nuestra vida, porque creyéramos que Cristo ya llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y nosotros en Él somos curados. Bueno, hermana, hay dos personas a quien debemos de imitar. Usted dice que imitamos a Adán, porque eso fue lo que nos trajo a Adán, lo que usted acaba de decir. Así es. La falta de fe. Pero hay otra persona a quien debemos de imitar, a Jesús. Por ejemplo, dice,
el cáncer, todos sabemos lo que es el cáncer, ¿no? Y luego dice, ¿qué ocurrió y por qué cuando Adán pecó? ¿Qué ocurrió cuando Adán pecó? Dice que ahí viene Romanos 5:12. Ahí vemos lo que Adán, por parte de Adán, heredamos. Hay dos herencias. Hay dos lo que herencias. por parte de Adán y por parte del Señor Jesús. ¿Qué vamos a escoger, hermana? Cuando Ahí nosotros está donde vamos a hacer la decisión. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno. ¿Quién nos vino a reconciliar? Nuestro Señor Jesús. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Ahora, aquí nos está hablando del pecado de Adán. Traemos ahora sí el cáncer de Adán, fue nuestro primer padre, ¿no? Desde Adán todos pecamos, Así pero es. también dice que entró la reconciliación de uno, o sea, las buenas nuevas de Jesucristo, del Mesías, ahora está en nosotros que vamos a seguir. Por ejemplo, dice la pregunta número 4, ¿por qué es tan peligroso vivir la vida en pecado? ¿Por qué es tan peligroso? Ya miramos que Romanos 5:12 dice, la muerte pasó a todos. Ahora, ¿por qué es tan peligroso vivir la vida en pecado? Si nos dice por qué es tan peligroso vivir la vida, es porque nosotros podemos hacer Pues vamos diferencia entre en seguir viviendo en pecado en pecado o en vida, obediencia. o en obediencia. O en Y luego obediencia. aquí nos pone Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y la otra? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora ahí están Amén. las dos cosas, Están las hermanos. dos cosas. ¿Ve? La palabra de Dios es bien clara. Tú escoge. Miren, Dios no nos obliga, hermanos. Dice que Dios está a la puerta y toca. Así Él es. nos hace una invitación, Juan. No nos obliga. Por eso el versículo de ahorita dice, porque la paga del pecado es muerte. Nos está advirtiendo, Rodolfo, Juan, Dina. Si sigues viviendo igual, vas a la muerte. Pero hay otra manera de vivir. Mas la dádiva, el regalo, El regalo de Dios es vida eterna. es vida Él quiere que eterna. tengamos vida y vida eterna. Así es, correcto. Nosotros escogemos si queremos seguir viviendo como vivimos, agradable, sin ese sacrificio, porque se dice que la lucha del cristiano, ¿cuál es? El morir al yo. El morir. Al morir, el dejar esas malas costumbres. Tenemos que dejarlas si Amén, queremos vida amén. eterna. Si Amén. no, pues allá está en Y nosotros. fíjese lo que dice allí en Isaías 59. Léelo, Juan, ahí. Isaías 59, verso 2. La pregunta primero, Ajá. ¿qué hace el pecado entre Dios y el hombre? Vamos a ver. ¿qué Isaías hace? 59:2, ¿qué hace? ¿Lo tenés? Ahí está en la pantalla. ¿Qué hace el pecado? Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro Ahí de está. vosotros, Wow. para no oír. Qué triste, Es interesante y muy importante hacer énfasis en este versículo. Muchas veces nosotros podemos estar en una rebeldía, en una desobediencia descarada ante Dios y seguir pensando de que Estamos Dios bien. que estamos bien y que Dios nos está escuchando. ¿Verdad? Pero Así el es. versículo dice lo contrario. Así es, pero también el versículo, capítulo 1 de Apocalipsis 5, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre. ¿Qué te parece ese versículo precioso? Bueno, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Pero lo que estaba diciendo Juan, que es triste, hermanos, que Dios esconde su rostro cuando pecamos. Exacto. Eso sí me dolió. Isaías 59:2, Ajá. que Dios esconda su rostro cuando nosotros nos deleitamos en nuestra forma de vida,
cuando Dios ha hecho todo para que tengamos vida eterna. Es triste, hermano, que no le demos valor a lo que Dios hizo por nosotros. Y es una terrible tragedia, que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón estemos pensando que porque Dios es un Dios de amor, aún así nos va a escuchar sin antes habernos arrepentido y de haber cambiado nuestro estilo de vida. Ahora viene lo que la hermana Dina ahorita dijo acerca de Apocalipsis 1:5. Nos aprovechamos de lo que Jesús hizo, hermana, y Así es. pensamos que Dios nos va a perdonar. ¿Qué dice Apocalipsis dice, 1:5? Y de Jesucristo el testigo fiel. Ajá. Dice, allá está en la pantalla, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Wow. Ajá. Eso sí está bien grande. Ahora, ¿sabe? hermanos, ahora sí como Juan dice, yo no tengo nada contra las iglesias, pero a veces agarran las otras iglesias el mensaje de Dios muy a la ligera. Muy ¿Por liviano, qué? muy Cristo liviano. ya murió por nosotros. Exacto. Ya Muy suave. vivamos y comamos que mañana moriremos. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, sobre eso recae ese montón de doctrinas erróneas que están dando. Sí. ¿Verdad? Y que bien estaba profetizado en aquel tiempo, dijo el Señor, 7 mujeres echarán mano de un hombre, ¿verdad? Y le dirán, nosotras vamos a comer nuestro pan, a vestir nuestro vestido. Tú solo danos tu nombre. Wow. O sea, tú solo danos tu nombre. Podríamos decir nosotros en el Cristianos. buen salvadoreño, solo dame tu apellido. Y por lo demás no te preocupes, yo voy a vivir la vida como yo quiero. ¿Verdad? Ese es el mensaje de hoy en día. Por eso es que a nosotros nos llaman sabáticos, pero a mucha honra. Porque el Señor mandó que el séptimo día es el que debemos guardar, santificar, consagrar para Él. De hecho, es ¿verdad? un versículo bíblico. Claro. El domingo, como lo guardan las otras iglesias, no es bíblico. Nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos un versículo que dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren. Isaías 6:20, algo así. Dice, si no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Amanecido. ¿Y No. qué es lo contrario de alguien que no le ha amanecido? A ver. Bueno, como tú dijiste ahorita, 7 mujeres y un marido. Nomás danos tu nombre y nosotros hacemos lo que querramos. Lo contrario de alguien al que no le ha amanecido, o sea, si a mí ya me amaneció la noche, ya ando en luz, porque ya el día llegó. Pero si no me ha amanecido, es porque el día no me ha llegado y ando en tinieblas. Y como usted bien lo dijo, referente al versículo, a la ley y al testimonio, el que no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido y anda en tinieblas. Ahora, el tema está precioso. ¿Qué es la ley y el testimonio? Eso lo vamos a dejar para la otra semana, porque en la realidad el tiempo se nos ha acortado, amigo hermano, pero yo no te quiero dejar ahí en balanza, porque Jesús te ama mucho, eres el único. Si solo tú hubieras estado en esta tierra, solo por ti hubiera venido. Amén. Porque Dios es amor. Dice Amén. aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, todo está escrito para que no pequemos. Amén. Pero luego dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué te parece? Amén. Estas son las buenas nuevas de las que te estamos hablando en esta tarde. Amén. Estas son las buenas nuevas. Y el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué te parece? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo. Amén. Te dejamos con este pensamiento porque esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo Amén. pedí al hermano Toledo que una oración cortita porque el tiempo se nos terminó. Te damos las gracias, Señor, por este tema que nos acabas de revelar. Queremos pedirte perdón si no hemos valorado la sangre de tu Hijo amado, el sacrificio que hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, danos tu Santo Espíritu para poder andar en tus leyes y hacer tu voluntad. Amén. Síguenos acompañando en este tu día santo y fortalécenos. Queremos pedirte por los que están viendo este programa, que tu Espíritu Santo también les ayude a entender lo que se está hablando. Sí, Señor. Oh Padre Santo, tú nos dices, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Así pues, mi Dios, bendice la programación y síguenos bendiciendo en este tu día. Por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. 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 Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.